Hola, buenas tardes. Somos Ledesma Matías Ezequiel y Rajoy Lucas María Misael. del Profesorado de Educación Secundaria en Matemáticas. Y estamos llevando a cabo el segundo capítulo de nuestro podcast. Para una mejor comprensión de esta narración, los invitamos a escuchar antes el episodio anterior, Los progresos de la aritmética. Esta vez vamos a hablar acerca del álgebra. Primero, explicaremos brevemente cómo se originó o nació a lo largo de la historia. A diferencia de la aritmética, que trabaja con números concretos, el álgebra utiliza símbolos o letras para representar números desconocidos o variables, lo que permite establecer relaciones generales y resolver ecuaciones. Las primeras huellas de conceptos algebraicos se encuentran en la matemática babilónica, que utiliza tablas precalculadas para resolver ecuaciones, aunque no de manera simbólica. Diofanto de Alejandría, en el siglo III después de Cristo, realizó importantes contribuciones al álgebra, especialmente en la resolución de ecuaciones, y es considerado el padre del álgebra. El álgebra floreció en el mundo árabe con matemáticos como Al-Khwarizmi, quien sistematizó la resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas, cuyo nombre dio origen al término algoritmo. Pero en este podcast nos enfocaremos en los progresos del álgebra en los siglos de transición. Los procesos del álgebra se caracterizan por su carácter instrumental, pero eso no le impidió tener algunos de los avances más importantes, ya que incluyen la resolución de las ecuaciones cúbicas y bicuadráticas, así como también innovaciones en el simbolismo. El estudio y la resolución de las ecuaciones de tercer y cuarto grado se llevaron a cabo en la primera mitad del siglo XVI, en el seno de los algebristas italianos, en circunstancias personales difíciles de precisar, dada la costumbre de la época de mantener en secreto el descubrimiento científico, con el objetivo de resaltar y prevalecer sobre los adversarios en los torneos y juntas donde se planteaban problemas científicos. Ahí es donde aparece nuestro primer invitado de la noche, Scipione del Ferro, quien fue el primero en resolver la ecuación cúbica de la forma cubo más cosa igual a número, en 1506 según Tartaglia y en 1515 según Cardano. Pero ni se conoce ni se ha logrado encontrar la solución de Del Ferro, a pesar de las búsquedas en la libreta de apuntes en la que se habría consignado la solución. De existir esa solución, se habría dado el caso no frecuente de haberse malogrado voluntariamente una celebridad y una prioridad indiscutible. Exacto. El hecho es que a principios del siglo comienzan a aparecer en el ambiente de los calculistas y algebristas italianos problemas que conducen a ecuaciones de tercer grado, entre cuyos proponentes figura el discípulo de Del Ferro, Antonio María Flor, o Florido, como lo latiniza Cardano. Es ahora que aparece uno de los protagonistas de estos sucesos, el ingeniero y el matemático autodidacta Niccolò Tartaglia, quien, estimulado sin duda por aquellos problemas, encuentra por su cuenta, según propias declaraciones, la regla para resolver ecuaciones cúbicas en 1534. Eso que aún no llegamos a la mejor parte, cuando al año siguiente se produce un importante desafío matemático entre Fior y Tartaglia. Este último resuelve las 30 cuestiones que le propuso Fior, mientras que Fior no resuelve ninguna de las cuestiones que, en igual número e índole, le propone Tartaglia. Luego de esa dura derrota para Fior, Tartaglia llega a oídos del médico y matemático Gerolamo Cardano. Posterior también aparece Ludovico Ferrari, probablemente el matemático más brillante del grupo, que aporta la solución de la ecuación bicuadrática mediante un método que hoy lleva su nombre. En cuanto a Tartaglia, Cardano se esfuerza en conocerlos para incluirlos en su Ars Magna, su gran obra en preparación, pero Tartaglia, deseoso de hacerlo aparecer en sus propios libros, se resiste hasta 1539, cuando Cardano logra una entrevista con Tartaglia, y este cede, y revela a Cardano las soluciones de las cúbicas mediante unos tercetos, no sin hacerle jurar por los santos evangelios que no las hará conocer antes de que Tartaglia las publique por su cuenta. Te aseguro, Matías, que no sabes lo que pasó después. No quiero pensar que no cumplió su promesa.
estás en lo correcto. Déjame adivinar, probablemente Cardano, ante la demora de Tartaglia en publicar esas soluciones, rompe el juramento y las hace conocer en su Ars Magna, exponiendo al respecto su propio punto de vista acerca de la cuestión, hecho que da lugar a que Tartaglia en sus Quaesisti, obra que consta de 8 libros y aborda temas matemáticos variados, incluyendo la resolución de las ecuaciones cúbicas y la balística del año siguiente, publique ciertas apreciaciones sobre Cardano que provocan una polémica entre Tartaglia y Ferrari, que se prolonga desde principios de 1547 hasta 1548, nada edificante y que tampoco agrega nada a la cuestión de la solución de las ecuaciones de tercero y cuarto grado. Igual no todo estaba perdido. Quedaba aún una laguna, el llamado caso irreducible, que se presentaba cuando al aplicar las reglas de Tartaglia aparecían por parejas raíces cuadradas de radicando negativo, sin interpretación real. No obstante, era fácil comprobar que existían valores reales que satisfacían la ecuación. También podemos hablar de algo muy interesante, del cómo durante ese siglo se publicaron aritméticas y álgebras en distintos países de Europa, inspiradas en gran parte en la suma de Pacioli. Así, en Alemania, el álgebra tomó el nombre de Die Cosa, es decir, la cosa, nombre con que en Italia se designaba a la incógnita. Las abreviaturas para indicar sus potencias fueron denominadas signos cósicos. Es por este entonces donde fue publicada el primer álgebra en alemán vulgar, en 1525, es de Christoph Rudolph. Allí aparece por primera vez el símbolo raíz cuadrada y el signo igual en El agusador del ingenio, publicada en 1557 por Robert Record, que en el primer tratado inglés de álgebra, donde el autor afirma que ha elegido ese símbolo porque dos cosas no pueden ser más iguales que dos rectas paralelas. Claro, y para el siglo XVIII ya se había generalizado el álgebra un poco más. Bueno, creo que es momento de ver algunos matemáticos de la península ibérica. Citemos a Juan de Ortega, que en las ediciones de 1534, 1537 y 1542 de su tratado Subtilismo de Aritmética y Geometría, da, sin indicación de métodos, interesantes aproximaciones de raíces cuadradas. Y Pedro Núñez, astrónomo, cosmógrafo y matemático, autor de importantes contribuciones a las tres disciplinas. Núñez resuelve con ingenio el problema del crepúsculo mínimo y en De Crepusculis. Luego, como cosmógrafo, Núñez resolvió el problema de determinar la curva que corta a todos los meridianos terrestres bajo ángulo constante, que llamó línea de rumbo, nuestra loxodromía, aprovechando entonces todos los progresos realizados en ese lapso, aunque no da la solución a la ecuación cúbica, pues no le satisfacía aquella manera de notificar el valor de la cosa, en sus propias palabras. Con todo, es el primer y el más completo tratado de álgebra en español aparecido en el siglo. ¿Sabes hasta dónde nos está llevando la historia? ¿A François Viet? Correcto, recordemos que fue el matemático más importante de la segunda mitad del siglo XVI. Se ocupó de todas las ramas de las matemáticas. Respecto al álgebra, fue su mérito ordenar y adecuar todo el material existente, otorgándole unidad y sentido lógico. No obstante, el lenguaje oscuro y difícil que utiliza, además de introducir un número excesivo de enhelenismos y neologismos, hizo que esta obra no fuera muy popular. Así, en una de sus primeras obras, Introducción al arte del análisis, donde análisis quiere decir álgebra, de 1591, expone los principios fundamentales del álgebra, no solo considerado del método analítico en el sentido antiguo y sus etapas, sino estableciendo también una serie de postulados en que se han de fundar las transformaciones algebraicas. También agrega que la debilidad de los antiguos analistas fue la de ejercitar sus facultades sobre los números, es decir, hacer lo que Viet llama logística numerosa, dando a la palabra logística también la acepción griega. Lo que debe hacerse, agrega, es una nueva logística, una logística especiosa, comparando entre sí las magnitudes. En esta logística especiosa reside uno de sus mayores méritos, pues trajo consigo
la importante innovación de utilizar en las cuestiones algebraicas cantidades cualesquiera y, por lo tanto, la de introducir el uso sistemático de las letras. También el ya mencionado Stevin se ocupó del álgebra. Se le debe la idea del método de aproximación de las raíces mediante sustituciones sucesivas, señalando que si la diferencia entre los valores numéricos de ambos miembros de la ecuación cambia de signo para dos valores numéricos de la incógnita, la raíz está comprendida entre estos dos. Con Stevin se vincula Albert Girard, que tradujo al francés varias obras de Stevin. Girard fue autor de contribuciones originales al álgebra, en especial a la teoría de ecuaciones. Otro matemático a quien se debe una importante innovación en el simbolismo es Thomas Harriot, quien contribuyó al indicar las potencias mediante los factores repetidos, y la aportación menos importante de sustituir las mayúsculas de Vieuxtemps para las incógnitas por minúsculas. A Harriot se debe la introducción de los símbolos actuales para mayor y menor. En alguna ocasión utilizó el punto como símbolo de multiplicación, aunque como tal el punto no se difundió hasta el siglo XVIII por obra de Leibniz. El signo X para multiplicación parece ser original de Alfred, quien dio entre propios y ajenos unos 150 signos matemáticos. De ellos se han conservado el de la multiplicación, los signos doble punto y doble punto para la razón y proporción, aunque ya en desuso, y algunas abreviaturas, como log para logaritmo. Bueno, queríamos darles las gracias por haber llegado al final de nuestro podcast. Esperemos que les sea de gran ayuda. También recordarles que la realización de este podcast fue gracias a los alumnos del primer año del profesorado para la educación secundaria de matemática. Ledesma Matías Ezequiel, Lab Lucas Daniel, Rocha Laila Anabel Janina, Perca Natalia Grevila y Rajoy Lucas Mario Misael. Somos Ledesma Matías Ezequiel y Rajoy Lucas Mario Misael. Y esto fue todo en cuanto al capítulo del álgebra. Los invitamos a escuchar el anterior podcast sobre aritmética y el siguiente capítulo sobre los progresos de la geometría. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que les sea de gran ayuda este material.